Tenemos la oportunidad de tener una figura, un hombre que piensa y se compromete. Hola, Monedero. ¿Cómo estamos? Un placer saludaros en este día. ¿Qué te tan parece hermoso. esta historia de compromiso popular? Pues estoy muy emocionado porque las patrias se construyen a veces de manera terrible durante las guerras y también se construyen con la memoria. Y hoy me encuentro aquí un pueblo convocado en nombre de la memoria, manteniendo las raíces, entretejiéndose, compartiendo, olvidándose de las diferencias y encontrándose, ya digo, en una memoria que te hace renacer como país. Un día muy hermoso. ¿Cómo se ve de afuera esto que ha construido Argentina, ¿no? Con envidia. Reclamamos con alegría, no sé si te diste cuenta que hay alegría en la calle, después de algo tan terrible, de una dictadura tan sangrienta. Vos mencionaste la guerra. ¿Cuántas generaciones de tus antepasados todavía no ven la transparencia y el saldo de esa guerra civil española? Claro. En España seguimos teniendo franquismo sociológico. En España no tenemos un día. Pues es un franquismo que sigue residual en las instituciones del Estado, en los funcionarios, en la banca, en las universidades, en la jerarquía de la Iglesia, que no termina de querer al Papa Francisco porque les parece bolchevique, porque dice que hay que ganar menos los ricos y que hay que cuidar el medio ambiente y que los medios de comunicación no tienen que mentir. Entonces ese franquismo sociológico se convoca todavía respecto de la guerra. Y en España tenemos dificultades para encontrar incluso símbolos que nos igualen. La bandera no deja de ser la bandera bajo la cual fusilaron a 200.000 españoles. Es la bandera con la cual fusilaron a Lorca y exiliaron a Machado y mataron de alguna manera a Miguel Hernández y a las 13 Rosas las asesinaron. Buscamos en la memoria de nuestro país alguna fecha que nos convoque y no la encontramos. Esto ahora mismo en España no es posible. Y me llena de alegría que ustedes lo tengan, pero a mí me llena de una nostalgia imperecedera el que yo no tenga esto en mi país. Bueno, pero tenemos también grandes discusiones, ¿no? Y estamos viviendo una época en la que, por ejemplo, tenemos legisladoras y legisladores con discursos negacionistas, lo recordábamos recién. Llegaste a la Argentina en el marco de este foro por los derechos humanos, tercer foro mundial, y en una de las jornadas estuvo presente la vicepresidenta que sufrió un intento de magnicidio. Y se habló mucho durante esa jornada de lo que está pasando con la democracia. Hoy no tenemos un golpe de Estado, pero de todas maneras sí tenemos los mismos poderes poniendo en jaque las instituciones y la democracia, la vida democrática. A mí me llamó mucho la atención cuando visité el campo de concentración de Mauthausen, donde asesinaron a tanta gente, entre ellos a 8.000 españoles, que había estudiantes alemanes visitándolo. Y yo allí pensé, si en la pedagogía estamos enseñando a recordar aquel desastre y hoy hay un resurgir del fascismo, del nazismo en Alemania, ¿no será que eso emerge en otros lados y que lo que tenemos que hacer es erradicar ese lado? Y entonces uno se encuentra con que lo que hay que erradicar son las desigualdades, lo que hay que erradicar es la frustración de la gente que le ofreces un modelo de vida y no llega. Hay que insistir más en la educación, pero en una educación, como hemos escuchado ya a los hijos, que reivindica la alegría, no la venganza, no la vergüenza, sino de alguna manera lo que nos invita es a que repensemos. Y yo veo aquí que hay un intento de recuperar la historia de Argentina, que es una historia dolorosa, que es una historia terrible, con un genocidio, pero que sin embargo se convierte por esa alegría y por esa memoria esperanzada en un acto de reencuentro, no en un acto de separación. Yo digo en esto de resignificar. Acá trabajó en la Argentina y después en otros espacios de América Latina un equipo de antropología forense. Hay una pregunta que a mí me duele porque lo admiré toda la vida y lo sigo admirando. ¿Por qué no desentierran a García Lorca? Bueno, pues porque no lo encontramos, porque no se sabe dónde está, porque hay parte de la familia que se niega, porque todavía puede haber gente implicada en los que les asesinaron que no tiene mucha voluntad de que aparezca. Entonces pero no solamente García Lorca, hay 114.000 españoles asesinados por Franco que todavía están en zanjas, en fosas comunes, en cunetas. Ha habido una ley que se ha aproximado, pero todavía no hemos avanzado tanto como aquí.
en Argentina, porque tendrían que devolver también lo que han robado, porque el Estado tendría que implicarse en hacer todo lo posible para exhumar esos cadáveres, para cubrir con los gastos, y a día de hoy todavía son los familiares los que están cubriendo esos gastos. A veces parece que las democracias en Europa están muy avanzadas, pero luego no siempre es verdad. Bien. Pensaba mientras te escuchaba y volviendo un poco a lo que son los discursos de odios y ciertas violencias que siempre tratamos de erradicar, pero a veces vuelven con mucha virulencia. Hay un resurgimiento de los movimientos de ultraderecha, ustedes lo vimos anticipado en España, ¿no? Después lo empezamos a sufrir nosotros en aquí el como una suerte de Parlamento, con ida y fenómeno. vuelta. Esto que se presenta como algo novedoso y en realidad No, nuevo no lo tiene es. mucho. No lo es, y si uno mira la historia en los años 70 o en los años 30, siempre nos encontramos con que cuando hay una crisis del modelo capitalista, en cualquiera de sus momentos históricos, siempre hay un plan B, que es algún tipo de autoritarismo. Siempre, es una constante. Durante los momentos de bonanza económica, la derecha acepta jugar al gobierno representativo, porque nunca juegan a la democracia, juegan a los gobiernos representativos, porque la democracia implicaría repartir de una manera más equitativa las ventajas de la vida social. Y las oligarquías nunca quieren hacer eso. Pero cuando hay crisis no quieren jugar ni siquiera al gobierno representativo. Y hoy tenemos la paradoja de que es la izquierda quienes están defendiendo las democracias liberales, pese a que son democracias vaciadas desde una perspectiva emancipadora, porque no te permite avanzar todo lo que quisieras. Así que es una trampa, ¿no? Y claro, para la izquierda siempre las democracias liberales siempre han sido ejemplo y expresión de democracias vaciadas. Sin embargo, hoy se están abrazando y te encuentras a Lula, a López Obrador, a Petro, a Podemos y a Pedro Sánchez defendiendo la división de poderes, defendiendo unos medios de comunicación libres y plurales, defendiendo una policía que defienda la Constitución, y nos encontramos con la derecha pateando la democracia liberal, haciendo trampas con los jueces, comprando a jueces corruptos para obtener en el Poder Judicial lo que no obtienen en las urnas, haciendo de los medios de comunicación un vertedero, haciendo de las redes sociales un vertedero donde se subvierte la democracia porque inciden en los resultados electorales atacando a los candidatos. Vemos que intentan a veces incluso con la violencia subvertir nuestras democracias, y en esa paradoja donde los medios de comunicación solo es que al final te dicen que lo que es verdad es el relato, creo que estamos amenazados. Lo que es verdad es el relato. Claro, y fíjense ustedes que si hace 100 años, 150 años tuvimos que pelear por el voto para dejar de ser súbditos, hoy o peleamos por medios de comunicación libres y plurales o volvemos a ser súbditos. Mirá, y hoy la monarquía por dónde pasa. La monarquía le ocurre como a la tauromaquia, que si dejas de subvencionarla desaparece por sí misma. Yo creo que la monarquía en España es un reducto del pasado, de la Constitución de Cánovas del Castillo de 1876, donde las élites se articularon en torno a un rey, al bipartidismo, al centralismo, a un Estado vinculado a la religión, a un rey que mandaba sobre las Fuerzas Armadas y un capitalismo clientelar. Y frente a eso, ya desde el siglo XIX, la alternativa era federal, era republicana, era laica, era defensora del pacifismo, defensora de la democracia frente al bipartidismo y, por supuesto, defensora de un modelo económico socialista, comunista, anarquista, ajeno a ese caciquismo y a esa oligarquía propia del siglo XIX, del XX y del XXI en mi país. ¿Cómo resumirías lo que está pasando en Latinoamérica, en donde como novedad tenemos coaliciones que gobiernan, ¿no? Representantes de los sectores, si se quiere, más progresistas, más de centro-izquierda, pero que pasando la etapa electoral después tienen un montón de problemas y empiezan a crujir a la hora de gobernar? ¿Cuál sería el diagnóstico, digamos? ¿Cuál es el problema? En esta segunda oleada, las fuerzas progresistas están ganando con frentes amplios. Sí. Frentes amplios muy plurales. El número 2 de Lula era su contendiente por la derecha en las anteriores elecciones. Y lo necesita. Nos encontramos con que Petro igual, ¿no? Hace amplias alianzas, y las alianzas amplias Boris no tienen, tuvo que claro, hacer Chile, Perú, renunciar a su Argentina. candidato. no tienen las grandes alianzas, estos frentes amplios no tienen claridad ideológica, y por tanto sin claridad ideológica es imposible que tengas claridad organizativa, y eso hace que las gestiones sean muy complicadas, que funcionan bien en Uruguay, porque en Uruguay llevan más de medio siglo largo más, ¿no? Trabajando cómo se hacen esos acuerdos internos
¿no?, en los diferentes partidos, pero que en los demás lugares del mundo, que estamos construyendo frentes amplios, todavía estamos haciendo ensayo y error. Todavía no tenemos aprendido cómo se hace y a menudo cuando nos desencontramos rompemos. Y al rompernos nos fragmentamos. Además, las fuerzas de la oposición en esta segunda ola han aprendido. Ahí, si nos engañamos, estamos condenados a no ser antepasados de nadie. Pero todo esto está favoreciendo cierto desencanto, cierta deserción Claro, de la política claro, y de la democracia también, claro, ¿no? Claro, porque en esa confusión ideológica y en esa confusión organizativa hay veces en donde, porque te fragmentan, porque desde el poder, desde los medios de comunicación, a los sectores que pueden ser más flojos les entregan la posibilidad de una mayor presencia mediática, se le ofrecen no atacarles, no son víctimas del lawfare. Esos sectores, bueno, pues empiezan a fragmentar los sectores como más coherentes, que se van quedando más solos y entonces al final se ponen en marcha políticas que no se diferencian a menudo de las políticas de la derecha. Y entonces el pueblo se pregunta, y es una pregunta muy sencilla, no hace falta ser catedrático de ciencia política. Si voto a la derecha y me falla, si voto a la izquierda y me falla, pues lo que me queda es votar a la extrema derecha, que además son insiders que se presentan como outsiders. Bueno, te encuentras con banqueros. Milei es un tipo que ha trabajado en política prácticamente toda su vida, igual que Bolsonaro, ¿no?, igual que Cast, igual que Abascal en España, pero sí, se presentan como si fueran antisistema sí, y hacen sí, como Hitler. Anticasta, ¿no? Acá, Como Milei, Hitler por claro. la mañana agitaba la bandera Era del Tratado canciller, de Versalles contra las potencias, pero por la noche se reunía con los grandes capitales. Hoy pasa eso y por eso es muy importante que las fuerzas de la izquierda sepan que cada vez que ceden económicamente están sacrificando la posibilidad de un gobierno de avance y están brindándole una alfombra roja a las fuerzas de la extrema derecha. En el mundo, no solamente aquí, sino también en Europa, los que mantienen la coherencia ideológica son los que tienen posibilidad de futuro. En España Podemos arrastra hacia la izquierda al Partido Socialista y ahí estamos, gobernando. En Francia Mélenchon no cede y ahí está, que si no hubiera sido por la fragmentación hubiera pasado a la segunda vuelta e igual hubiera sido presidente de Francia. Y aquí los gobiernos que aguantan y por tanto es un momento de cohesión y coherencia ideológica. Tal cual. Bueno, ustedes se caracterizan por poder, son Podemos. ¿Qué Podemos? Bueno, pues en los gobiernos de esta fase post-neoliberal estamos intentando construir el post-neoliberalismo. Yo a veces no diría ni que somos de izquierdas, es decir, somos gobiernos post-neoliberales, en el caso de México y de Colombia post-narcogobiernos, en el caso de Argentina post-neoliberales y post-autoritarismo, que no es poco. No es poco. Lo que pasa es que en ese post-neoliberalismo hay que acabar con los tratados de libre comercio y las dependencias a los sectores financieros internacionales, hay que recuperar los bienes públicos que privatizaron los gobiernos neoliberales, hay que volver a regular la economía, hay que hacer alianzas con el sur, que en este caso sería la UNASUR, para desmantelar la regulación internacional que pone de rodillas a los países y hay que construir una base fiscal rompiendo con los paraísos fiscales que en realidad son guaridas fiscales y hacer que los ricos paguen impuestos. Esa agenda ocurre como con el Papa, que te conviertes en bolchevique por defender cosas que son de sentido común. Tal cual. Gracias por visitarnos. Un placer y gracias por regalarle a todos los sectores progresistas del mundo esta fiesta. Gracias, Monedero. Buena vida Gracias. para ti. Muchas gracias.